Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? De nuevo por aquí, Luis Méndez para todos ustedes. Y esta vez les traigo una pequeña introducción del lenguaje de programación Arduino en lenguaje C. Bien, para ello vamos a abrir el IDE de Arduino. Cabe destacar que tienen que tener básicos conocimientos del lenguaje C. Sin embargo, vamos a hacer ejercicios muy básicos y van a ir familiarizándose con el lenguaje C de Arduino. Bien, como ven, Arduino se nos abre un sketch. Este es el nombre del sketch y es donde vamos a desarrollar, o digamos que es el nombre del proyecto de Arduino. Lo primero que yo recomiendo es que guarden y le pongan un nombre que puedan recordar y que puedan reciclar en un futuro. Bien, en este caso le voy a poner mi primer código de Arduino. Perfecto, ya tenemos nuestro primer código de Arduino. Entonces, si se dan cuenta, por default o de forma predeterminada, Arduino nos abre dos cuerpos. Todo lo que está entre corchetes son cuerpos. Estos cuerpos son predeterminados, el setup y el loop. El setup es donde se colocan todas las configuraciones previas del código, y el void loop es donde acá colocamos el código que queremos que se ejecute siempre. ¿Por qué siempre? Porque bueno, como el nombre mismo lo dice, es un loop, es un bucle que se repite desde el principio hasta el final y vuelve a comenzar al inicio y se va repitiendo siempre. Todas las líneas de código que coloquemos se van a ir ejecutando sucesivamente. Perfecto, entonces bueno, ya saben por qué son estos cuerpos que tenemos acá. Y aquí, antes de todo esto, es donde se declaran las variables globales y las librerías. ¿Dónde podemos encontrar las librerías? Bien, aquí en la pestaña programa vamos y a incluir librería. Están todas las librerías predeterminadas en Arduino. También podemos agregar aquí librerías de terceros, de personas que hayan desarrollado. Yo particularmente tengo un par de librerías que he desarrollado y porque las he necesitado en algún momento, algún trabajo, algo que he desarrollado, y las voy a ir publicando a medida que vaya haciendo ejercicios y la necesitemos. Bien, vamos a hacer un ejercicio súper simple. Vamos a declarar una variable global aquí, y en esta variable global vamos a declarar como un entero, lo vamos a declarar como valor, o declaramos como voltaje. Perfecto, voltaje lo vamos a poner en 0, lo vamos a igualar. Si se dan cuenta, cuando declaramos una variable, tenemos que decirle el tipo de variable. Si vamos, aquí en este caso he declarado esta variable voltaje como un entero. El nombre es lo que le sigue. En este caso el nombre de la variable va a ser voltaje, pero yo pudiera declarar otras variables más o cambiar el nombre y le pongo, no sé, por ejemplo aquí le puedo poner intensidad. Y también aquí puedo declarar otra variable, le puedo poner resistencia, por ejemplo. Y en este caso, todas las variables las estoy declarando de forma entera, es decir, que va a ser un número entero sin decimales. Eso es lo que quiere decir entero. Ahora bien, para que se familiaricen un poco mejor y profundicen, yo les recomiendo que vayan al Arduino referencia y aquí pueden ver todo eso, lo que es las funciones, las variables, y la estructura del programa. Bien, aquí tenemos los tipos de datas o los tipos de variables. En este caso, si se dan cuenta, yo ocupé el entero. Si le dan clic, ahí bueno, le va a explicar de qué se trata, cuál es la longitud, y un pequeño ejemplo. Entonces vamos hacia atrás y hay muchos tipos de variables que pueden ocupar de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, las variables que más se usan son la variable bol, las variables char, que es un carácter, almacena un carácter. La variable entero almacena un número. Si se dan cuenta, aquí el número va comprendido desde menos 2 billones, creo, o trillones, un número muy alto, hasta el mismo número pero positivo. Y así, hay diferentes tipos de variables. Double float es una coma, en este caso vendría siendo con coma. Char es un carácter, y así. String es una cadena de caracteres. Char admite un solo carácter, es decir, una letra, de todo el abecedario, un número, pero de forma de carácter. En este caso, el string
admite varios caracteres. N cantidad de caracteres. En este caso, vamos a ver si tiene algún máximo. Parece que no tiene máximo. Bueno, de acuerdo a la memoria del Arduino. Bueno, perfecto. Entonces, ya sabemos que declaramos aquí una variable de tipo entero, sin decimales. Bueno, para mostrar los resultados, yo voy a... Esto no le presten mucha atención porque lo voy a explicar luego en otro video. Voy a iniciar la comunicación serial para poder mostrar lo que vamos haciendo, ¿no? Perfecto, entonces aquí esa variable involtaje la vamos a igualar a involtaje. Fíjate que lo puedo utilizar acá porque es una variable global y la vamos a igualar a una lectura. ¿Qué vamos a leer? Voltaje con Arduino. Eso es lo que vamos a leer. Lo vamos a leer con este comando que se escribe de esta forma. Acuérdense que Arduino es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto todo tiene que ir colocado como debe ser. Bien, análogo read. ¿Qué hace este comando? Este comando lee el voltaje en un pin. El pin, tenemos que colocar el número. En este caso yo voy a utilizar el pin 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese voltaje? Lo vamos a imprimir por el puerto serial. Después voy a hacer un video exclusivo solo al puerto serial. Por ahora es solamente para mostrar nuestras funciones. Perfecto. Entonces aquí vamos a poner la variable voltaje. Compilamos. A ver, ningún error. Sí, punto y coma. Un error. Toda instrucción tiene que terminar con punto y coma en Arduino. Si se dan cuenta, esta instrucción termina en punto y coma, esta, todas. Si no, es un error. Bien, ya compiló, no hay ningún error, perfecto. Ahora vamos a extraer el programa hexadecimal aquí en exportar binarios. Esto lo expliqué en un video anterior. Pueden ver mis videos anteriores, lo voy a dejar por acá. Entonces, bien, ya pude compilar y extraer los binarios compilados, es decir, el archivo hexadecimal. Bien, ahora vamos a abrir el software simulador Proteus. Este software, bueno, tiene una excelente ventaja que podemos simular muchas cosas antes de llevarlo a la vida real y evitarnos problemas y pérdidas. Bien, entonces vamos a buscar un Arduino. En este caso voy a buscar, no sé, Arduino 1, Arduino Mega, no sé, ya Arduino Mega. A ver, lo compilé con Arduino Mega, perfecto. Importante, tienen que seleccionar aquí la placa de Arduino con que quieran compilar. En este caso yo tenía preseleccionado el Arduino Mega. Entonces ese compiló con respecto a ese. Y ese es el que voy a ocupar. Entonces Arduino Mega, voy a seleccionar para medir voltaje un potenciómetro. En este caso uno que pueda modificar, que es este que está acá. Lo busco. Bien, lo coloco. El Arduino Mega también lo coloco. Vamos a darle la vuelta para más comodidad. Perfecto. Voy a llevar esto al Arduino, al pin 0. Si se dan cuenta, a 0 es el que estoy ocupando en el código. Y ahí lo voy a llevar. Voy a conectar esto a tierra. Esto lo voy a conectar a positivo, pero tengo que colocarle el positivo, por supuesto. Esto también lo voy a conectar aquí a tierra. Y así, tengo alimentado el Arduino y también tengo alimentado nuestro potenciómetro. Y aquí vamos a poder medir el voltaje. Bien, para poder ver la comunicación serial, voy a colocar un virtual terminal. Es decir, un terminal virtual. Y lo conecto al 0 porque el serial que estoy ocupando es el 0. Bien. El RX va al TX y el TX va al RX. Esto no es... Esto es solamente para mostrar, así que en un capítulo, en otro capítulo o en otro video voy a hablar solamente del puerto serial, así que no presten mucha atención. Perfecto.
Clic derecho, como expliqué en videos anteriores, y busco en Arduino mi código. Como le dijimos que era mi primer código. Voy a utilizar este que está acá, que es código, el que no dice bootloader. Creo que se pronuncia así. Perfecto, entonces damos OK, compilamos. Bien, aquí se está imprimiendo constantemente el voltaje. Está súper rápido porque no le puse ningún retardo. Y acuérdense que esto se hace en milisegundos. Esta lectura microsegundos. Entonces bien, ahí está leyendo 512 de voltaje. Entonces dices, pero 512, ¿cuánto le pusiste aquí? Bueno, le puse 5 volt. Esto es 5 volt. Igual, para ser más específico, pueden ir acá a Proteus en DC y le conecta una señal DC. Borramos ese voltaje y le ponemos aquí 5 volt. Perfecto, 5 volt. Entonces, esto está vibrando. Sí, bueno, debería marcar lo mismo, 5 volt igual, ¿cierto? Ya, perfecto. Vamos a ponerle un retardo. ¿Cómo se hacen los retardos en el Arduino? Se hacen con este comando. Hay dos comandos específicos que son delay y también está delay microseconds. Eso. Este es un retardo en milisegundos y este en microsegundos. Podemos ocupar cualquiera de los dos. Yo voy a ocupar este milisegundo. Le voy a poner un retardo de 1 segundo, es decir, 1000 milisegundos. Vuelvo a exportar los binarios compilados. Listo. Play. Va a ser más lento, ¿cierto? Cada segundo va a imprimir el valor leído. ¿Qué está haciendo el código acá? Vamos. Bueno, aquí inicialmente declaro estas variables. Si se dan cuenta, estas dos no las estoy utilizando, solamente las estoy declarando al inicio. Aquí en el setup configuro la comunicación serial, la inicio con este código. Y en el loop, ¿qué hago? ¿Qué hace el código? Bueno, él lee el voltaje en el pin 0, que es este pin que está acá. Este pin que ven acá, pin 0. En el pin 0 analógico del Arduino. Y lo imprime luego, imprime el valor leído, se guarda en esta variable y después imprimo por el puerto serial esta variable, el valor de esta variable. Hago un retardo el programa se va a quedar aquí en este retardo, el tiempo que yo le coloque acá, en este caso van a ser 1000 milisegundos, que es 1 segundo, y después que se termine el milisegundo, llega al final del código, pero como es un loop, se repite el proceso, se repite. Perfecto. Sabiendo eso, entonces, tenemos esto, probemos a ver si está funcionando. Cambiemos aquí el voltaje, modifiquemos. Fíjense, ahora cambió el voltaje, ¿cierto? Ahora es 506.3, ya no eran 512. Bien. Entonces tú me dices, pero ¿qué pasa con este voltaje? ¿Por qué si son 5 volt? ¿Por qué me marca esto? Bien, perfecto, les explico. El conversor analógico de Arduino trabaja con 10 bits. Esos son 1024 en decimal. Entonces, el Arduino mide de 0 a 1024 el voltaje que tú le coloques acá. De 0 a 1024, él lo lee. Es decir, que esto tiene una equivalencia. 1024 equivale a 5 volt. Entonces hay que hacer como una regla de 3 para saber el voltaje. Pero Arduino nos trae esta regla de 3 en una interesante función que se llama map. Esa función se define de esta manera. Colocamos el valor aquí, en este caso voltaje. Aquí pongámosle este voltaje en bits. Y aquí creemos la otra variable de voltaje para diferenciarlo. Bien, aquí voy a guardar los voltajes en bits. Y aquí el voltaje solo. Entonces aquí pongo voltaje en bits y el resultado de la regla de 3 que voy a hacer va a ser en voltaje. Lo vamos a guardar en voltaje. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos que colocar aquí? Perfecto. Aquí se coloca el valor que queremos convertir en la regla de 3. O que queremos mapear.
Entonces colocamos desde dónde hasta dónde va nuestro valor. En este caso va de 0 a 1024 porque es una configuración de Arduino propia. Y aquí vamos de 0 a 5 volt. Entonces el voltaje que nos va a marcar va a ser de 0 a 5 volt, nos los va a convertir. Entonces bien, aquí podemos ocupar y ya tenemos el programa. Vamos a exportar los binarios compilados y ahí vamos a poder ver los cambios. Bien, ya está listo. Vamos acá de nuevo, stop, y vamos a, ¿se dan cuenta? Ahora se imprime por voltaje. Ahí tenemos 2 volt. Si aumentamos, 3 volt. Seguimos aumentando, 4 volt. Lo llevamos al máximo. Voy a ir a marcar 5 volt. Hay una pérdida allí. No marca los 5 exactos. Bien. Entonces rectificamos. Vemos nuevamente qué hacemos. Declaramos variables. Configuramos configuraciones previas, valga la redundancia. Y en el loop vamos a colocar nuestro código. ¿Qué hacemos? Leemos el voltaje en bits. Lo guardamos en voltaje bits. Después ese voltaje bits lo mapeamos y lo llevamos a voltaje. Pero si queremos hacer una regla de 3 un poco más exacta con decimales, tendríamos entonces, porque esto devuelve una variable long, es decir, una variable un poco mayor que la de entero, pero al fin y al cabo entero, sin decimales. Entonces, hagamos una regla de 3 para convertir esto en coma flotante, es decir, en decimal. Ahora, pero para que eso funcione tenemos que declarar el voltaje como decimal, para que pueda marcar decimales. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? El voltaje, vamos a guardar el voltaje bit. Lo vamos a... Bien, si el voltaje bit es... si 5 volts son 1024, el voltaje leído lo multiplicamos por 1024 y lo dividimos entre 5. Entonces, toda esta multiplicación la dividimos entre 5. Punto y coma, y bueno, vamos a compilar, exportar los binarios compilados y vamos a probar de nuevo el programa a ver nuestro código cómo va. Parece que no funcionó la conversión. Rectifiquemos. Bien, voltaje bit lo vamos a multiplicar por 1024 y lo vamos a dividir entre 5 volts. Si 5 volts son 1024, lo leído lo multiplicamos por 1024 y lo dividimos entre 5. Bien, hagamos una pequeña conversión aquí para ver qué está pasando. Para ver. Lo sigue imprimiendo en 1024. O sea, estoy haciendo la regla de 3 mal, pero ya lo vamos a corregir. Si es 5 volts son 1024, por supuesto que lo leído debería ser... ya, cierto. Se multiplica por 5 y se divide entre 1024. Bien. Errores matemáticos, regla de 3. Perfecto, sí deberíamos tener nuestra regla de 3 lista. Perfecto, y tenemos 4 volts exactos, qué raro. Ya, deberíamos empezar a ver más comas. Vamos a ver qué pasa con el voltaje nuevamente aquí. 0.00. Bueno,
Pequeños detalles de Arduino, si se dan cuenta, tuve que colocarle .00 porque si no automáticamente me eliminaba los decimales. Entonces, si se dan cuenta, aumentamos el voltaje, ahí vemos cómo aumentando por decimales. Bien, esto es el voltaje analógico, cómo se lee el puerto analógico, cómo se leen los pines analógicos en Arduino. Bien, entonces si nosotros quisiéramos saber de pronto la intensidad en una resistencia, tendríamos que medir voltaje en un lado, voltaje en otro, y así sacar la intensidad. Saber si sabemos la resistencia, bueno, voltaje entre intensidad, y entre resistencia tendríamos la intensidad. Entonces, ley de Ohm en ese caso. Bien, pudiéramos también hacer un if. Para los que saben lenguaje C, y para los que no saben, en este caso, los if se trabajan de esta manera. Colocamos un if. ¿Qué pasa con este if? El if es una condición. Si pasa esto, ejecuta lo que está dentro de esto que está acá, dentro de los corchetes. No, los corchetes no, las llaves. Si lo que está aquí entre paréntesis es verdadero, ejecuta lo que está dentro de las llaves. Bien, entonces, si colocamos aquí, por ejemplo, una comparación, si el voltaje es mayor a 2.5 volt, a 2.5, si es mayor a 2.5 volt, enciende un LED. ¿Cómo hacemos para encender un LED? Tenemos que colocar este comando que se llama digital write. Este comando escribe un valor digital en un pin del Arduino. Para eso tenemos que decirle cuál es el pin donde queremos escribir ese valor digital. En este caso va a ser, pongamos el pin 13. Lo voy a elegir arbitrariamente y vamos a elegir un valor. En este caso voy a elegir el valor high. Y le voy a decir que es un valor high, un valor alto. Es decir, va a colocar 5 volt en el pin 13. Este valor high significa 5 volt. 5 volt lo va a colocar en el pin 13. Es decir, que si le coloco un LED al pin 13 con una resistencia conectada a tierra, debería encenderse. Deberíamos ver el LED encendido. Voy a hacer otra condición donde cuando el voltaje sea menor de 2.5, le coloque un valor digital low, es decir, bajo, es decir, 0, que prácticamente estaría apagando el LED si estuviese prendido. Entonces, tenemos estas condicionales. Este retardo, coloquemos lo último y exportemos nuestros datos compilados. Veamos si nos da algún error. Al parecer no dio ningún error. Bien, vamos al stop y vamos a buscar nuestro LED green, como el planeta. Ojalá busquemos una resistencia. Bien, cualquier resistencia puede servir, pero que tenga un valor, por ejemplo, de 220. Después voy a hacer un capítulo o un video explicando cómo calcular la resistencia para los LED. Igual, si alguna duda te va quedando, déjamelo en los comentarios, que después te la voy respondiendo, o si no, preparo algún video que pueda aclarar las dudas si es muy extensa. Perfecto, si le damos play vamos a ver qué pasa. Bien, el LED no se encendió y es mayor. ¿Qué está pasando aquí? Esto yo sabía que iba a suceder. Si se dan cuenta, mandamos a encender el LED y apagarlo, pero está pasando algo que hemos pasado por alto. No le hemos dicho al Arduino que ese pin lo vamos a utilizar como salida o como entrada. Entonces, en este caso, para definir un pin y decirle
tú vas a hacer entrada o salida, tenemos que utilizar el comando pin mode. Este comando nos dice, este comando le indica al Arduino de qué, cómo se configuran los pines. En este caso tenemos que decirle el pin, el 13, lo vamos a definir como salida. Si compilamos, ahora sí debería funcionar nuestro código. Perfecto, encendió. Si sigo bajando el voltaje por debajo de 2.5, ¿qué va a pasar? Debería apagarse. 2.8, 2.75, 2.7, 2.65, tanto. Y aquí se apagó. Cuando baja después de 2.5, cuando es menor a 2.5, el pin se apaga. Entonces, vimos cómo se manejan los pines digitales. Vimos cómo se manejan cómo se leen los pines analógicos. Después voy a hacer uno donde se escriba sobre el pin analógico. Muy interesante. Voy a hacer un video de eso. Y en este caso también podemos hacer, en este mismo código, fíjate, podemos hacer una lectura del pin digital. Ocupemos un if nuevamente. Y en este caso vamos a leer el pin 12. El pin 12 lo vamos a leer y eso se hace con digital read. Y le decimos el pin que queremos leer. Entonces le decimos si el pin 12, le puse 13 pero se lo voy a quitar. Si el pin 12 que queremos leer es alto, es decir, tiene un voltaje alto en su entrada, entonces vamos a encender, el pin 11. Lo vamos a colocar un estado alto en el pin 11. Si se dan cuenta, estamos utilizando dos pines y tenemos que, por lo tanto, dos pines adicionales, y tenemos que, por lo tanto, declararlo en el void setup. Ahora bien, este pin que está acá lo estamos leyendo, por lo tanto es un pin que vamos a declarar como entrada y este como salida, porque este lo estamos escribiendo. Entonces este que estamos leyendo lo declaramos como salida, como entrada, y el que estamos escribiendo lo vamos a declarar como salida. Bien, entonces aquí eso, else. Vamos a colocar un else. ¿Por qué? Porque si el pin es bajo, si no es alto, ¿qué significa el else? Les explico. El else significa si no, es decir, el if significa sí. Si esto se cumple, haz esto. Si no, haz esto otro. Es decir, aquí va a ser, cuando no sea alto, va a ejecutar lo que está acá. En este caso lo voy a apagar cuando no sea alto. Bien, vamos a declarar entonces los pines acá. El 11. Bien, no, me equivoqué. Aquí. El 12, el 12 lo declaro como entrada. Y el 11 como salida. Perfecto, ya tengo mis pines declarados. Lo voy a exportar. Bien, entonces vamos a parar y vamos a armar nuestro circuito. Tenemos dos LEDs. Este LED que funciona con la lectura analógica, y vamos a colocar otro LED. Bueno, vamos a copiar y a pegar para no repetir. Este otro LED va al pin 11 y funciona con lectura digital. Es decir, vamos a leer un valor digital aquí en el pin 12
y de acuerdo a su valor apagamos o encendemos el LED de pin 11. Entonces para eso yo voy a buscar un switch. Switch, vamos a ver. Switch. Por aquí estás. Bien, ocupemos este switch sencillo y coloquémoslo al pin 12, que es el que vamos a leer. Esto lo vamos a colocar a voltaje y vamos a colocar una resistencia pull-up a tierra. Bueno, la resistencia pull-up a tierra es para que mantenga siempre un voltaje bajo en el pin y solamente va a ser alto cuando yo accione acá. Perfecto, entonces le damos play. Bien, tenemos 245 de voltaje. Bien, sabemos que este LED prende si supera los 2.5 volt. Bien, superémoslo. Encendió, perfecto. Y este enciende solo si este pin 11 es positivo. Bien, coloqué el pin 11, encendió. ¿Se dan cuenta? Si lo apago, si le quito el voltaje positivo al pin 11, al pin 12, se apaga el pin 11. Bien, ahí tenemos un pequeño retardo de un segundo porque le puse ese delay. Perfecto. Entonces se dan cuenta que es bastante sencillo. Solo tienen que tener algunos conocimientos del lenguaje de programación C para iniciarse en Arduino. Se pueden hacer muchas cosas y de acuerdo a tu creatividad vas a hacer grandes cosas. Pueden encontrar ejemplos aquí. Robomotor, robocontrol, Liquid Crystal para el LSD, para los SM, para el Ethernet. Hay bastantes cosas interesantes para el manejo del LCD. Voy a hacer un programa, un video especial para el LCD. Y voy a dejar algunas funciones interesantes que yo las creé y que las necesité en el momento. Y sé que muchos las van a necesitar también. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like, compartirlo y suscribirte para los próximos videos que van a venir. Gracias.